conforme Dios lo ha permitido en este día, vamos a pasar a poder escudriñar a mayor profundidad la palabra del Señor. Hemos venido durante un tiempo bastante extenso, hermanos, que yo se reconozco que ni siquiera pensé que podía ser tan largo, pero sin embargo, cuando Dios nos permite escudriñar las Escrituras, se cumple lo que Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo: en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Y en realidad estas palabras son las que dan testimonio de Él. Pero sin embargo, a pesar de que estas palabras daban testimonios de Cristo, Él les dijo: y no quieren venir a mí para que tengáis vida. La vida estaba delante de sus ojos, la vida estaba revelada en las Escrituras, pero ante sus ojos estaba completamente velado Cristo. Por eso gracias damos al Señor de que Cristo es una realidad en nosotros. Podríamos tener de todo, hermanos, inclusive ser lectores de la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia buscando cierta sabiduría, pero sin embargo la lee de una perspectiva humana y natural, no gozándose en la obra perfecta de Dios en Cristo a favor de nosotros. Así que, hermanos míos, hoy día no vamos a continuar con esta serie de Mateo. La verdad es que las cosas que veníamos viendo y lo que estudiamos referente a las bienaventuranzas y cuando vimos la sal de la tierra y la luz del mundo, me llevaba mucho a poder pensar en ciertos aspectos que creo que es bastante importante. De hecho, hay muchas cosas que uno puede vivir durante el día y Dios le permite poder ir conociendo quizás qué es necesario para la iglesia. Soy honesto, me hubiese encantado que hubiésemos estado todos, pero sin embargo, quienes estamos vamos a poder recibir la palabra hoy. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 15 al versículo 23. Y el sermón de este día lleva por título El cristiano y el pecado. Vamos a ver cómo en realidad es lo que la Biblia nos enseña de qué es en realidad un cristiano y cómo se relaciona el cristiano con el pecado. Amén. Así que nos ponemos en pie. Y damos lectura entonces a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así. Lleva un título, Siervos de la Justicia, en versión Reina Valera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre eterno, una vez más, Señor, inclinamos nuestro corazón delante de usted. Esta vez, Dios mío, porque su palabra ha sido leída ante nosotros. Y bienaventurados, Señor, dichosos quienes puedan oír esta palabra, pero más bienaventurados son los que la hacen. Por eso te rogamos, Señor, que esta palabra en esta mañana sea aplicada eficazmente en nuestro corazón. Sé que esa no es una de las habilidades que el predicador pueda tener
Esa es solamente una obra divina de su Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, ruego tu asistencia mediante la exposición de esta palabra y mediante todo lo que estamos haciendo en esta mañana. Espíritu Santo, abre nuestro corazón. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que podamos conocer y deleitarnos en esta verdad de tu palabra y podamos, Señor, anhelar vivir conforme a tu voluntad. Que nuestra vida se conforme a tu voluntad. Aunque nadie en este mundo quiera, Señor, nosotros queremos. Aunque nadie, Señor, anhele en estas cosas, nosotros las anhelamos, Señor. Por eso te rogamos que tu palabra, Señor, sea prosperada en cada corazón de los que estamos en esta mañana, en este lugar, y usted sea muy glorificado en medio nuestro, y nosotros seamos muy bendecidos por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Como les decía, una de las cosas con las que normalmente me encuentro en mi diario vivir, una de las cosas que veo que sucede en el mayor aspecto de lo que podemos llamar iglesia a nivel general, veo que hay muchos cuestionamientos, hay muchas dudas referente a esta temática, referente a qué es lo que es en realidad un cristiano conforme a las Escrituras, o qué es lo que la Biblia enseña referente al pecado. Y ahora, al unir cuál es la relación que hay entre un cristiano y el pecado, qué es lo que la Biblia enseña, cómo debería ser efectivamente la vida de un verdadero cristiano. Porque una de las cosas que la Biblia asevera, pero sin embargo nosotros en nuestro tiempo tenemos que añadir la palabra verdadero, cuando la palabra habla de creyente, asume que es un verdadero creyente. Cuando la palabra habla de un cristiano, asume que es un verdadero cristiano. Por lo tanto, nosotros en nuestro tiempo actual debemos agregar la palabra verdadero creyente, verdadero cristiano, para que entendamos que nos estamos refiriendo a un cristiano bíblico, a un creyente bíblico, porque hoy día lo que muchos nosotros podemos ver es que muchas personas hacen una profesión de fe. Muchas personas son inducidas a poder ser parte de una iglesia. De hecho, muchas religiones, no solamente la nuestra, no solamente el cristianismo, que lamentablemente también ha caído en esto, en campañas masivas se hace un llamado masivo a levantar la mano y profesar a Cristo o confesar su necesidad de Cristo, y los hacen quizás repetir una oración cuando es una campaña muy grande y obviamente no pueden pasar todos adelante. Le hacen repetir una oración en sus mismos lugares y les aseguran que en realidad son salvos. Les aseguran que son hijos de Dios por haber estado en esa campaña, por haber levantado su mano o por haber repetido una oración. Pero sin embargo, hermanos, este tipo de cristianismo que nosotros hoy estamos viendo, la realidad que nuestros ojos ven en este tiempo, nos debe llevar aún más a poder examinar las Escrituras y que sea Dios el que nos diga en realidad si lo que están viendo nuestros ojos es la verdad o simplemente muchas personas están siguiendo un engaño. O si muchas personas simplemente están siguiendo el deseo de su propio corazón, pero no están transitando el camino que Dios diseñó para sus hijos. Porque Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, nos habla cuál es la causa de la salvación. Nos dice cuál es el medio de la salvación. Nos deja claro que no es por obras, para que nadie se atreva a jactarse delante de Dios. Pero sin embargo, el versículo 10 nos deja claro que un cristiano es una nueva creación. Hemos sido creados en Cristo Jesús y la causa es Cristo, pero el motivo o cuál es el resultado de esa nueva creación son buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso es lo que nos enseña la Escritura, pero sin embargo lo que nuestros ojos ven hoy día es totalmente diferente. Un evangelio completamente diluido, donde todo consiste simplemente en un levantar de manos, en una repetición de oración, y donde muchas personas hoy se declaran ser cristianos, pero no con el afán de criticarlos, sino con el afán de ser bíblicos. Nos damos cuenta que la palabra es muy enfática. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es la predicación de Juan el Bautista. Y no es una predicación que difiere de lo que predican los apóstoles. No es una predicación distinta de la que predicó Jesús. El reino de los cielos ha llegado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es lo que Dios ordena, decía el apóstol Pablo, a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿qué será lo que ocurre en nuestro tiempo? ¿Qué será lo que las personas piensan respecto al evangelio? Creo que en gran parte es responsabilidad de las personas que están predicando el evangelio.
porque están predicando un evangelio diluido, están predicando un evangelio mezclado, un evangelio que en realidad no es el evangelio bíblico, sino que es un evangelio que han ideado en sus propias mentes. Es un evangelio que satisface su propio corazón. Porque he escuchado mucho que la palabra de Dios es una palabra que es escrita por hombre. Por tanto, es una palabra que simplemente los hombres inventaron. Pero sin embargo, muchos han dicho, y quizás lo dicen de una manera superficial, pero para mí no es superficial. Si en realidad esta palabra fue redactada simplemente por hombres, sin la inspiración del Espíritu Santo, ¿por qué esta palabra va en contra de todos los deseos del hombre? ¿Por qué esta palabra va en contra del camino del hombre? ¿Por qué esta palabra va en contra de los pensamientos del hombre? ¿Por qué esta palabra va en contra de todos los deseos del corazón del hombre? Es porque en realidad esta palabra es inspirada por Dios. Lleva el sello de Dios y Dios es completamente santo y el hombre está completamente perdido. Por lo tanto, jamás un ser santo con alguien perdido van a estar de acuerdo, nunca. Nunca van a estar de acuerdo. Es por eso que el verdadero mensaje del Evangelio para el pecador es ofensivo. Para el pecador es un mensaje que en realidad solamente hace daño, que es divisivo. Y la verdad es que el Evangelio siempre ha sido divisivo. Nunca el Evangelio había estado en un tiempo como el que nosotros vivimos, donde es un Evangelio que aparentemente no queremos dañar a nadie, no queremos ofender absolutamente a nadie, porque el Evangelio en sí mismo es división. El Evangelio en sí mismo causará división, porque el Evangelio es la verdad de Dios y ninguno de nosotros vivía en verdad. Todos vivíamos en mentira, todos vivíamos en engaño y la palabra es categórica, sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso, no algunos, todos mentirosos, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, éramos como ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor, el lobo estaba para devorarnos, pero sin embargo, quien cambia la historia de la humanidad, quien cambia el curso de los seres humanos, no son los seres humanos mismos, sino es Dios. Y Dios lo hace a través de su Evangelio. Y como dijo un día Juan Calvino, el Evangelio no es otra cosa que Cristo mismo cubierto de su Evangelio. No es otra cosa que Cristo mismo el Evangelio. Él es la buena noticia. Él es la buena noticia de salvación, Cristo. Pero sin embargo, ese mensaje lamentablemente se ha diluido. Y un mensaje diluido, un mensaje mezclado, no es un mensaje puro. Y un mensaje puro no producirá cristianos puros. Un mensaje que no es puro no producirá cristianos puros. Producirá y reproducirá a muchas personas que simplemente acuden a un mensaje que está diluido y que le es muy simple y que le es muy sencillo de poder llevar, porque aparentemente ser cristiano simplemente es levantar la mano, hacerse parte de una iglesia local o bautizarse y está todo listo. A pesar de que esa es una realidad en todo verdadero creyente, que debe hacer una confesión pública de su fe en Jesucristo, que debe bautizarse para simbolizar la realidad de la obra del Espíritu en su vida y que debe ser parte de una iglesia local, sin embargo eso lo puede hacer cualquier inconverso. Cualquier persona sin haber conocido a Dios puede ser parte de una iglesia local. Cualquier persona sin conocer a Dios puede haberse bautizado. Cualquier persona, hermanos míos, sin conocer al Señor puede hacer una profesión pública. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos viendo. Es por eso que muchas personas también, y es un tema que ha sido controversial a lo largo de la historia, es por eso que muchas personas llegan a decir la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque yo vi a esa persona cómo hizo una confesión pública, cómo esa persona caminó tanto tiempo en un lugar. Yo vi a esa persona sumergirse en las aguas, pero sin embargo, mírenlo ahora. Es una persona del mundo, es una persona que ahora se corrompió completamente. Es una persona que ya no sigue a Cristo. Es una persona que ya no ama las Escrituras. Pero sin embargo, ¿será eso lo que enseña la Escritura? ¿Será eso lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Será que en realidad los hombres simplemente son la causa del verdadero evangelio? ¿Será que deberemos nosotros sacar un bosquejo de lo que es un cristiano real por la vida de hombres y no por lo que la palabra nos enseña? Es por eso que creo que es muy necesario que nosotros podamos entender cuál es la realidad de un verdadero cristiano. Y esa realidad de un verdadero cristiano no la vamos a sacar del bosquejo de un hombre. Lo vamos a sacar de lo que la palabra a nosotros nos enseña. Y cuando nos volcamos nosotros a la palabra, vamos a ver que el verdadero cristiano es una persona que no difiere del resto de la humanidad.
Él no es una persona distinta. Él no nació siendo cristiano. Él no nació siendo diferente. Él no nació siendo santo. Él nació siendo pecador igual que los demás. Él nació siendo un transgresor de la ley. Un cristiano es una persona que ha quebrantado los mandamientos de Dios. Es una persona que está destituida de la gloria de Dios. Y por causa de su pecado y su maldad, está muerto en esos delitos y en esos pecados. Y la causa de eso, claramente, es su maldad, y la consecuencia es que está enemistado con Dios. Y es un hijo de ira, lo mismo que los demás. Sin embargo, cuando nosotros volcamos nuestra mirada a Efesios capítulo 2, versículo 4, y nos damos cuenta de que esta persona que está completamente arruinada, esta persona que está muerta, sin esperanza, que es un quebrantador, es un ofensor de la ley de Dios, es un enemigo declarado de Dios, es un hijo de ira. Sin embargo, cuando volcamos la mirada a la Escritura, nos damos cuenta por primera vez que este hombre, por mucho que intente hacer, no podrá revertir su situación. El único que puede y el único que quiso hacerlo es Dios, como dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando nosotros estábamos muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y es como lo expresa también una vez más el versículo 8 y 9 de Efesios, que se los mencionaba hace un rato, cuando dice muy claramente: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie, para que ninguno se gloríe o se jacte. Claramente la Escritura muestra que el escenario de un verdadero cristiano no difiere del pecador que nosotros vemos, del común pecador, porque todos hemos pecado. Todos hemos transgredido, pero sin embargo Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, revierte la situación de algunos hombres y de algunas mujeres, como lo dice su palabra. Por lo tanto, un cristiano es alguien que ha sido salvado. Un cristiano es una persona que ha sido rescatada. Pero sin embargo, muchas veces nosotros hablamos de salvación. ¿Usted es salvo? Sí. ¿Usted es salvo? No lo sé. O normalmente, iglesia, ustedes son salvos, tú lo sabes, mi Señor. Y finalmente no tenemos una respuesta clara, y esa respuesta clara no la tenemos porque desconocemos lo que enseña la Escritura. Y normalmente volcamos nuestra respuesta según nuestras apreciaciones, según lo que las personas nos han dicho, pero no tenemos un argumento sólido para poder dar una respuesta contundente, lejos de arrogancia, lejos de ignorancia, sino simplemente centrada en las Escrituras. El apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 19, terminando de hablar de lo que sucede por el pecado de Adán y cómo este pecado se transmite y cómo por el pecado entra la muerte y finalmente la muerte pasa a todos los hombres, en el versículo 19 él dice esto: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí se está refiriendo a Cristo. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, hermanos míos, un cristiano es una persona que tiene un antes y es una persona que tiene un después. Si nosotros leemos las Escrituras con detención, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, que es algo que se repite en muchos versículos, y vamos a dar lectura a 4 o 5 para que entendamos a lo que me refiero con que un verdadero cristiano es una persona que tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. No es una persona que permanece de la misma forma y que lo único que lo diferencia es levantar su mano o hacer una profesión de fe o simplemente haberse unido a una iglesia local. No, un verdadero cristiano es una persona que tiene un antes de Cristo y un después de Cristo.
Efesios 2, versículo 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, refiriéndose a otro tiempo, estabais sin Cristo. En otro tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ese es el antes de Cristo. Esa es la realidad de todo hombre sin Cristo. Pero un cristiano no permanece en esa realidad. Un cristiano es una persona, como les dije y se lo voy a decir muchas veces, que tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22 dice así: ya vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, escuche bien, en otro tiempo éramos de una manera, ahora, dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Primera de Pedro 2:10. Vosotros, una vez más, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, una vez más, en otro tiempo, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El cristiano es una persona que antes de Cristo caminaba sin esperanza, estaba enemistado con Dios, pero ahora en Cristo ha alcanzado misericordia. Él tiene un presente en Cristo, no solo un pasado sin Cristo. Un cristiano tiene un presente con Cristo. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mire cuál es la vida de una persona sin Cristo. Mire cómo era el cristiano antes de conocer la verdad que es Cristo. Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo, una vez más, erais tinieblas, mas ahora, el contraste fuerte de las Escrituras, en otro tiempo erais, tiempo pasado, sin Cristo, ahora en Cristo, soy luz en el Señor. Por lo tanto, ¿qué se deduce de esto? Anden como hijos de luz. Efesios capítulo 2, versículo 1, que es el último para reforzar esta idea. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿qué dice? En otro tiempo. Se da cuenta cómo un cristiano bíblico, como un cristiano conforme a las Escrituras, es una persona que tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. La Biblia en ningún momento menciona que es una persona que sigue viviendo de la misma manera y que solamente levantó su mano y que simplemente asintió un mensaje o se hizo parte de una iglesia local. De cierta manera hay que asentir el mensaje. De cierta forma hay que unirse a una iglesia local porque es el resultado, es la obediencia a Cristo. Pero sin embargo, lamentablemente, muchas personas son partes de una iglesia local sin conocer en realidad lo que es el verdadero evangelio. Y una de las cosas que normalmente el apóstol Pablo es acusado es por predicar la gracia. Pero sin embargo, no porque él fuera acusado de predicar la gracia, significaba que él iba a dejar de predicar la gracia. Porque él da cuenta de eso, que cuando el pecado abundó, lo que sobreabundó fue la gracia. Fue la gracia sobreabundante que trajo la salvación. No hay otra causa. Sin embargo, él deja claro, como lo mismo que menciona el apóstol Judas en la primera carta, cuando dice que hay hombres impíos, enemigos de Cristo, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Que hombres impíos quieran convertir la gracia de Dios en libertinaje es una cosa. Pero sin embargo, el apóstol Pablo
y es lo que predico en este momento, y es lo que debería predicar todo verdadero cristiano, es que es la gracia de Dios la causa de nuestra salvación. Es la gracia de Dios. Es por medio de la fe en Cristo que un hombre puede ser revertida su situación, su condición de ruina, su enemistad con Dios, su muerte en delito y pecado, su vida en oscuridad, es revertida solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Por lo tanto, el mensaje no puede ser cambiado, no puede ser revertido, aunque el apóstol Pablo muchas veces fue acusado de esto. Y es lo que se va a encargar de poder corregir y poder enseñar correctamente qué es lo que es la gracia, porque creo que muchas personas desconocen lo que en realidad significa ser salvo por gracia. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que esto implica? ¿En qué resulta que un hombre o una mujer hayan sido salvados por gracia? Y el apóstol Pablo dice, versículo 8, capítulo 3, mire de lo que lo acusaban al apóstol Pablo. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? De eso era acusado continuamente el apóstol Pablo. Era calumniado por ser un predicador de la gracia. Lo acusaban de ser un hombre que anunciaba que no era necesario guardar la ley de Moisés. Lo que el apóstol Pablo enseñaba era de que ningún hombre sería salvo por guardar la ley perfectamente. ¿Por qué? Porque nadie puede guardarla. Es sencillo. Ningún hombre será salvo por las obras de la ley. Porque la ley no fue dada con ese propósito. La ley fue dada para que el hombre viera la santidad y la justicia de Dios y se rindiera ante esa realidad y reconociera que necesitaba acudir no a la justicia sino a la misericordia de Dios. Pero el hombre en su insensatez intentó hallar la justicia mediante el cumplimiento de la ley, y Pablo era uno de esos. Pablo era un hombre que aventajaba mucho, y él dice, si hay uno que tiene de qué gloriarse, yo más. Hebreo de hebreos, según la ley fariseo, el más celoso de los celosos. Pero sin embargo, todas las cosas que para él eran ganancia, él las consideró basura por el conocimiento de Cristo. Cuando él conoció a Cristo, se dio cuenta que todo lo que él estimaba era nada, no valía absolutamente nada. Y lo único que a él le importaba de ahora en adelante era Cristo. ¿Por qué? Porque él comprendió lo que significa la gracia. Él entendió que nunca él podría haber sido capaz de poder hallar el favor de Dios mediante el cumplimiento de la ley, mediante el cumplimiento de los mandamientos. Nadie puede, nadie pudo y nadie podrá jamás. Por eso el evangelio de la gracia debe ser anunciado. El evangelio de la gracia debe ser predicado. No podemos callar el único evangelio que puede salvar a los hombres. Es solamente el evangelio de la gracia de Dios. Sin embargo, él enfrentaba afrenta, enfrentaba calumnias. Mucha gente lo acusaba. Sin embargo, él no estaba diciendo de que los hombres no debían guardar los mandamientos del Señor, de que Dios había cambiado su moralidad, de que Dios ahora era un Dios permisivo y que permitía el pecado. Nunca fue esa la enseñanza de Pablo. Y ciertamente también nosotros en este tiempo somos acusados de eso, de que hablamos de que simplemente somos salvos y no necesitamos hacer nada más, no necesitamos guardar los mandamientos. Esa nunca ha sido la enseñanza que ha salido desde este púlpito, jamás, porque esa no es la enseñanza apostólica. El apóstol Pablo predica el evangelio de la gracia, porque sin gracia no hay salvación. Cuando abundó el pecado, lo que sobreabundó no fue la ley. La ley hizo abundar el pecado. Lo que sobreabundó al pecado fue la gracia, fue el amor de Dios, fue el favor de Dios hacia los hombres, no fue otra cosa. Sin embargo, el apóstol Pablo, aparte de estas calumnias, en el capítulo 6, él comienza una vez más enseñando que lo que él predica no se contrapone a las enseñanzas que ya estaban en las Escrituras. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Será de que como ya somos salvos por la gracia, ahora vamos a abundar en el pecado? Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces vamos a pecar
para que la gracia sobreabunde mucho más. ¿Será esa la enseñanza de Pablo? De ninguna manera. En el original eso dice no, no, no. No es eso posible. ¿Por qué? Simple. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando nosotros hablamos de la gracia, estamos hablando de lo que la palabra nos enseña, que es la causa, el motivo, el motor de nuestra salvación. Pero ahora cuando hablamos en qué resulta esa gracia, cuando decimos que somos salvos, estamos diciendo que somos salvos ¿de qué? ¿De qué Dios nos salvó? Porque estoy seguro que a muchas personas le podemos preguntar, ¿usted es salvo? Sí. ¿De qué? ¿Es salvo de qué? Y mucha gente no sabría qué responder. De hecho, mucha gente tiene dudas de su salvación. Mucha gente no sabe si es salva o no es salva. Aún gente que le ha servido a Cristo por 10, 15, 20, 30 años y no sabe si en realidad es salva o no. No sabe si la muerte viene por él o Cristo viene, si en realidad se van a ir con él o no se van a ir con él. Y la respuesta es muy sencilla, porque tienen puesta la mirada en lo que son capaces de hacer. Tienen puesta la mirada en cuán obedientes han podido ser. Tienen puesta la mirada en cuánto se han podido esforzar desde que Cristo los llamó. Pero sin embargo, nunca la palabra nos ha enseñado de que la base de nuestra salvación son nuestras obras. La palabra nunca ha enseñado de que el fundamento de nuestra salvación es nuestro esfuerzo o en nuestra perfecta obediencia. Porque si fuera de esa manera, el apóstol Pablo dice que si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. Eso deja categóricamente nulo y expuesto como mentira, como engaño, de que un hombre puede ser salvo por el cumplimiento de la justicia. No es que la salvación comienza por gracia y finalmente se mantiene por obras. Eso es una herejía. Eso es una mentira del diablo, porque la salvación comienza por gracia, se mantiene por gracia y Dios la culmina por gracia. Jamás existirá un hombre que amerite el favor de Dios o que se gane el favor de Dios por sus propias obras. Esto quiere decir que como ya somos salvos, que es un término por el que creo que somos conocidos, ¿salvos siempre salvos? ¿Será eso real? ¿Será eso bíblico? De que una vez que alguien es salvo, es siempre salvo. Las Escrituras lo afirman. Que una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque la salvación no es algo que conseguimos nosotros. Y no es algo que somos capaces de mantener. Y no es algo que somos capaces de conservar hasta el último día de nuestras vidas. Solamente una restricción puso Dios a Adán y a Eva. Y solamente una fue suficiente. Y ellos pecaron. Ellos pecaron. No seríamos capaces de guardar nuestra salvación ni siquiera un segundo, porque inmediatamente la perderíamos. Si dependiera de nosotros, en realidad no tenemos esperanza. Si dependiera de nosotros, es lo que el apóstol Pablo enseña. Y por lo que es acusado como un libertino, es porque él enseña que la perseverancia, que el camino de un verdadero cristiano está marcado por una transformación, por un cambio de vida que solamente Dios opera en su corazón. Él no está hablando de que no hay que dar cumplimiento a los mandamientos. Él no está diciendo de que simplemente hay que pecar para que vengan bienes. Él está enseñando que nunca los hombres pudieron dar cumplimiento a los mandamientos de Dios por fuerza humana. Pero que sin embargo, ahora Dios, en este tiempo, cuando Él envió a Cristo, ahora Él ha dado su Espíritu Santo a sus hijos para que ya no intenten de cumplir lo que nunca en su carne podrán cumplir, sino que ahora le den cumplimiento mediante fuerza divina. Ahora es el Espíritu Santo que mora en los creyentes, en los cristianos verdaderos, y quien los lleva a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo afirma: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí nombra una palabra muy importante, que quienes están en Cristo han muerto al pecado. ¿Y qué significará haber muerto al pecado? Creo que el apóstol Pablo lo explica de mejor manera en los versículos que leímos, que es la parte de nuestro sermón, donde menciona en el versículo 15, una vez más, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley?
¿Pecaremos porque nosotros somos los que afirmamos de que no es necesario guardar la ley para ser salvos? Sino bajo la gracia, porque eso es lo que normalmente las personas dicen. Ustedes pueden predicar de que no es necesario guardar la ley porque estamos bajo la gracia. Pueden pecar libremente, total, ya son salvos y pueden vivir como quieran. Eso no es lo que enseña la Escritura. Una persona que es salva es una persona que ha muerto al pecado. Una persona que es salva, el apóstol Pablo nos enseña que ha sido libertada del pecado. Ya ha hecho ahora, sido siervo de Dios. Es una persona que ha sido libertada de la esclavitud del pecado. Cristo le dijo a los fariseos: todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, todos hemos pecado y todos éramos esclavos del pecado. Las únicas personas quienes han sido liberadas del pecado son los cristianos, son los creyentes. Por lo tanto, es inconsecuente decir que soy un cristiano salvado por gracia y que puedo pecar libremente porque la gracia de Dios que me salva me libra del pecado. Me libra del poder del pecado. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 12 hasta el versículo 14, versículos anteriores, explica de una manera maravillosa y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, es gatillante. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo no está haciendo una sugerencia. El apóstol Pablo está evidenciando cuál es la realidad de pecadores que han sido salvados por gracia, de pecadores que han sido rescatados de su mala manera de vivir, que heredaron de sus padres. Está diciendo que ahora ellos ya no están intentando agradar a Dios por el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, la ley ya no puede enseñorearse. La ley ya no es el rey. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. ¿Eso qué significa? Que estamos en Cristo y en Cristo hemos sido libertados del poder del pecado. El cristiano no ha sido libertado para pecar, porque muchas personas piensan que ser cristiano, tengo libertad para ser, porque ya Dios me libertó, ya soy salvo, haga lo que haga, me voy al cielo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es algo completamente distinto a lo que es la enseñanza del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan y de Cristo mismo. No es lo que enseñan las Escrituras. Por lo tanto, decir que en realidad soy salvo, pero mi vida está caracterizada por el pecado, mi patrón de vida está caracterizado por el pecado, es inconsecuente con la enseñanza apostólica. El que ha sido rescatado por gracia, el que declara y proclama que cuando abundó su pecado, sobreabundó su gracia, en realidad su gracia lo ha libertado del pecado. No le da libertad para pecar, lo liberta del pecado. Y ser libre del pecado significa que ahora puede ser esclavo de Cristo. Para ser esclavo de Cristo hay que ser libertado del pecado. Por eso el apóstol Pablo en otra carta menciona que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y mucha gente piensa que hay libertad para cantar, hay libertad para saltar. Se está refiriendo que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad del pecado. Y donde hay libertad del pecado, hay verdadera libertad para hacer la voluntad de Dios. Donde hay libertad del pecado, hay verdadera libertad para dar frutos de santidad. Sin que una persona sea libertada del pecado, no puede dar fruto de santidad. Por más que alguien sea un religioso devoto, por más que alguien no se pierda los cultos, por más que alguien haga todos los esfuerzos posibles, a menos que el Hijo os libertare, nadie será verdaderamente libre.
solamente cuando Cristo liberta, o cuando Él le dice a la multitud: y seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Conoceréis la verdad. Y Él dijo: yo soy la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, hermanos amados, la realidad de un verdadero cristiano es que tiene un antes y tiene un después de Cristo. Ese antes está caracterizado por una vida bajo engaño, una vida gobernada por el pecado, una vida en tinieblas, sin Cristo y sin salvación, una vida de insensatez. Pero sin embargo, ahora en Cristo Él ha sido libertado del pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, que ejemplifica muy bien la realidad. De modo, si alguno está en Cristo, a lo mejor puede ser una nueva criatura. No es lo que enseña el texto. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Ellos son, no serán. No que deben serlo. No, hoy día escuchamos a muchas personas predicando: ustedes deben ser nuevas criaturas. Ustedes deben nacer de nuevo. Es verdad, pero nadie puede hacerlo por sí mismo. Es solamente la gracia de Dios que puede traer a la vida a un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Es solamente la gracia de Dios que puede abrumar a un hombre donde el pecado lo tiene abrumado. Sin la gracia de Dios no hay salvación. Sin la gracia de Dios no hay perdón de pecados. Sin la gracia de Dios no hay verdadero evangelio que salve. Porque si por la ley fuera la justicia, una vez más, por demás murió Cristo. Sería innecesario, haríamos vana la cruz de Cristo si pudiéramos alcanzar el perdón de pecados mediante la justicia que es por la ley. Pero sin embargo, el apóstol Pablo es categórico y deja muy claro que la gracia de Dios no es inconsecuente con la obediencia a su palabra, que la gracia de Dios no es opuesta a vivir en santidad, que la gracia de Dios no es opuesta a una vida lejos del pecado, sino por el contrario, la gracia de Dios es lo único que puede libertar al hombre del pecado. La gracia de Dios es lo único que puede llevar a un hombre a vivir en verdadera santidad. Porque no hay verdadera santidad lejos de la gracia de Dios. No hay verdadera justicia sin la gracia de Dios. No hay salvación, hermanos, sin la gracia de Dios. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, como dice, erais. ¿Se dieron cuenta? Erais. Una vez más haciendo referencia que un cristiano en otro tiempo era esclavo del pecado. Y la persona a quien es esclavo le obedece. El que es esclavo del pecado le obedece al pecado. Pero sin embargo dice que obediente al pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Amén, hermanos. Libertados del pecado. Escuche bien esto. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Un salvo, un hijo de Dios, un cristiano bíblico, un verdadero creyente, ya no es esclavo del pecado. Él ahora es siervo de la justicia. Él ahora tiene el Espíritu Santo morando dentro de su corazón. Y lo vamos a evidenciar cuando nos vayamos a primera carta de Juan, capítulo 3, pero en un momento más. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. De la misma manera que cuando éramos esclavos del pecado, obedecíamos al pecado y presentábamos nuestra vida, nuestros miembros a la inmundicia, de la misma manera ahora, quienes han sido rescatados por la gracia, quienes han sido libertados del pecado por el poder de Dios, ahora presentan sus miembros a la justicia, para servir a la justicia. Y la justicia no es otra cosa que una persona cuyo nombre es Jesucristo. Porque cuando erais esclavos, una vez más, tiempo pasado, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Escuche bien, pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis? ¿Acaso el apóstol Pablo no está dejando en evidencia lo que a todos nos pasó cuando la gracia de Dios alcanzó nuestra vida? ¿Acaso será que la gracia de Dios obrando verdaderamente en una persona va a resultar como una actividad bendita de Dios para que podamos pecar libremente? Jamás, hermano, jamás. Cuando la gracia de Dios opera en alguien, lo primero que esa persona va a ver que en realidad ha ofendido a Dios y lo que más anhela es poder vivir para su voluntad. Por eso un día a un pastor alguien se le acercó y le dijo: pastor, si yo soy salvo, ¿puedo pecar? Él le dijo: ¿por qué me preguntas eso? Dijo: no, simplemente tengo algunas dudas. Le dijo: ¿por qué? ¿Quieres pecar? Le dijo: ¿y qué pasaría si yo me voy al mundo? Anda. Y le dijo: ¿y por qué me dice eso? Porque si eres salvo no podrás, le dijo. Si eres salvo no podrás. Ve y anda, deleítate en los placeres de esta vida, corre y abraza el pecado que antes amabas. Si eres salvo no podrás, porque Dios te libertó de esa vana manera de vivir. Dios rompió la cadena de esclavitud que te impedía caminar en santidad. Por eso me duele el corazón cuando las personas dicen: salvos siempre salvos, pueden pecar libremente. Esa no es la enseñanza bíblica. Y el apóstol Juan tuvo que redarguir, tuvo que corregir dos enseñanzas fuertes en la iglesia en su primera carta. La primera enseñanza que tuvo que corregir es lo que decían, que ellos no pecaban. Y la segunda enseñanza que tuvo que corregir eran los que decían creer en Jesucristo, pero su patrón de vida era pecado. Y esas dos cosas se dieron ayer y también se están dando hoy. Nos faltan las personas que dicen: yo no peco. Yo no peco. Por eso no necesito arrepentirme, no peco. Pero sin embargo están las personas que dicen creer en Jesucristo y que son hijos de Dios, pero sin embargo su vida es una vida de pecado. Y eso es totalmente inconsecuente con las enseñanzas de la Escritura. Por eso Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, comienza de esta forma: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿se dio cuenta? Si decimos, el decir es una cosa, la vida es otra. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en el transitar de nuestra vida, andamos en tiniebla, mentimos. Es una mentira, no sirve de nada lo que decimos si nuestro andar no es consecuente con nuestra profesión. Si la gracia me salvó, entonces tengo libertad para andar en comunión con Dios. Si la gracia me salvó, entonces es una realidad que ya no estoy en tinieblas. Si la gracia me salvó, es una realidad que ahora puedo dar frutos verdaderos de santidad. ¿Pero cómo? ¿Usted es mejor que nosotros? No, eso lo hace la gracia de Dios. Eso lo hace el favor de Dios. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Juan en esta carta, esa es la carta donde más se menciona si decimos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era característico que muchos decían. Y dígame que en este tiempo no es igual. Mucha gente dice, pero sin embargo el apóstol Juan, a pesar que muchos dicen que es el apóstol del amor, sin embargo él no confunde. El amor de Dios nos va a hacer guardar sus mandamientos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Eso dice Juan. Por eso es necesario que conozcamos bíblicamente lo que es un cristiano. Versículo 8. Si decimos que no
tenemos pecado. ¿Por qué Juan tendrá que decir esto? Porque andaban por ahí algunos que se creían tan santos y tan justos que en realidad pensaban que ellos podían agradar a Dios lejos de la gracia, que podían agradar a Dios mediante el cumplimiento de la ley. Pero sin embargo el apóstol Juan reprende inmediatamente esta falsa enseñanza. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No hay peor engaño que engañarse a uno mismo. Es malo engañar a otro, pero imagínese, usted se está engañando a sí mismo. Usted dice que son 10.000 y son 5. Se está engañando a usted mismo. Eso es el peor engaño que hay. Llega a ser gracioso, pero es el peor engaño. Y el que piensa que no ha cometido pecado se engaña a sí mismo. Y lo que dice, y la verdad no está en esa persona que cree que no peca. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados. El apóstol Juan, aparte de estar corrigiendo y dejando en evidencia esa falsa enseñanza, no les quita la oportunidad de que puedan reconocer sus pecados y puedan confesarlos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ya no solamente nos engañamos a nosotros mismos, sino que le hacemos a Él mentiroso, porque la Escritura en todo su esplendor deja en evidencia que el hombre es pecador. Y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan está reprendiendo esta falsa enseñanza. Sin embargo, está la otra falsa enseñanza de los que dicen creer en Jesucristo, pero su vida da un testimonio totalmente inconsecuente, que creo que es de las cosas que más abundantemente nosotros vemos en este tiempo. Es triste ver a mucha juventud corriendo en masas, llenando estadios y estando quizás con sus celulares encendidos, cantando alabanzas, pero sin embargo su vida sigue siendo la misma de siempre. No vemos en realidad la gracia de Dios resplandeciendo en sus corazones. No los vemos siendo libertados del pecado. No los vemos siendo siervos de la justicia. No los vemos dando ese fruto de santificación que nos habla la Escritura. Por lo tanto, ¿será que simplemente estamos en presencia de verdaderos creyentes que se han corrompido? ¿Estaremos en presencia de verdaderos creyentes que a la larga se van a perder porque no fueron capaces de guardar su salvación? ¿O estamos en presencia de personas que meramente han hecho una profesión de labios, como Dios dice por el profeta Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De hecho, llega a manifestarlo. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿No será que eso están viendo nuestros ojos? Porque la Biblia es enfática en mostrar cuál es la realidad de un verdadero cristiano. Mire lo que dice Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, ¿escuchó una vez más? Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y mire versículo 3. Y todo aquel, ¿escuchó? No algunos, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Juan está en completa sintonía con el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante, cuando dice, sed vosotros santos, porque yo soy santo. Todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. La misma orden, sed santos, porque yo soy santo. Purifíquense, porque yo soy puro. Y solamente aquellos que tienen esta esperanza en Él se purifican. Alguien que no ha sido libertado del pecado y que no tiene la esperanza en Cristo no puede purificarse. Versículo 4, una vez más. Todo aquel, escuche bien, que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Una vez más, Juan está en sintonía con el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hace la gracia? Nos liberta del pecado.
¿Quién es la gracia misma? El apóstol Pablo en su saludo trinitario, cuando dice que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Nombra la gracia de Jesucristo. Entonces, ¿quién fue el que apareció para poder quitar nuestros pecados? Fue Cristo. Él es la gracia de Dios. Por lo tanto, una vez más afirma que la gracia de Dios, que es Cristo mismo, aparece para quitar nuestros pecados y no para que sigan apareciendo. No para que sigan manifestándose, sino para quitar nuestros pecados. Porque en Él no hay pecado. 6, una vez más. Todo aquel que permanece en Él no peca. Oh, eso es algo bastante fuerte, bastante directo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aparentemente parece que Juan ahora se está contradiciendo, porque acaba de decir en el capítulo 1 que el que dice que no peca es mentiroso. Y aquí está diciendo que el que peca no ha conocido a Dios ni le ha visto. Sin embargo, en los versículos siguientes nos va a explicar a qué se está refiriendo con este pecado o con este pecar. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8, la respuesta. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A qué se está refiriendo Juan con que dice que el que peca no ha conocido a Dios ni le ha visto? Se está refiriendo a quien practica el pecado, cuya vida, su patrón, está marcado por pecado continuo. Es como, por ejemplo, una cosa es que yo vaya un día, no sé, a jugar un partido de fútbol. Y otra cosa es que yo continuamente esté jugando fútbol. Es un ejercicio continuo. Es mi patrón de vida. Y Juan está diciendo, quien tiene un patrón de vida en pecado claramente evidencia algo. No es que tiene libertad para pecar, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Y lo dice muy enfáticamente en la misma carta, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mire, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan no deja espacio para ningún tipo de suspicacia, para ningún tipo de idea que se pueda generar en la mente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que multitudes viven como el mundo vive, pero dicen ser cristianos. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Será que en realidad son cristianos y que nosotros los estamos criticando de más? No, la verdad es que simplemente han oído un evangelio diluido. El verdadero evangelio de Cristo es el evangelio de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios liberta al hombre de su pecado y lo capacita para vivir conforme a su voluntad. Lo capacita para amar lo que Dios ama y para aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Nos liberta del poder del pecado, como al mismo tiempo nos liberta de las consecuencias del pecado. El pecado ya no es nuestro Señor, Cristo es nuestro Señor. Y el pecado ya no tendrá poder sobre nosotros al final de nuestros días, porque así lo dice el apóstol Pablo, Romanos 8, versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo la palabra nos enseña cuál es la realidad de un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano, hermanos míos, se va a caracterizar por lo que ama. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama,
no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Por qué vemos tanta multitud profesando ser cristianos, pero no leen sus Biblias y no procuran, en dependencia del Espíritu Santo, ser conforme a lo que la palabra enseña? Porque es claro, no aman su palabra. Y el que no guarda su palabra, no ama a Cristo. Un día a otro pastor le preguntaron: pastor, ¿cómo yo puedo saber si soy salvo? Él le dijo: ¿de verdad quieres saber si eres salvo? Sí, ¿cómo puedo saberlo? Y él le dijo solamente esta pregunta: ¿amas a Cristo? Nada más, ¿amas a Cristo? Y él le dijo: ¿y por qué la pregunta? Y dice que con voz un poco titubeante: porque no necesitas nada más. ¿Amas a Cristo? Ningún ser humano podría amarlo sin que antes Dios lo capacite para hacerlo. ¿Tienes afectos reales por Él? No te estoy diciendo que lo ames perfectamente, dijo, pero ¿lo amas en verdad? ¿Lo amas en realidad? ¿Es objeto de tu amor la persona de Cristo? Y dice que la persona no respondía nada y se quedaba en silencio. Y solamente caían lágrimas por sus ojos. Pero sin embargo, lo que se cuestionaba es que podía ver que muchas veces ha fallado y que no ha hecho la voluntad de Cristo y que no ha caminado perfectamente, pero sin embargo lo amaba de verdad. Y esa es la evidencia de que en realidad hemos sido salvados. No que somos capaces de guardar perfectamente la ley, pero en realidad amamos a Cristo. Tenemos un afecto real por Él. Es por eso que amamos su palabra. Es por eso que anhelamos hacer lo que sale de su boca, porque le amamos. Y el que ama a Cristo, el que no ama a Cristo, sea anatema, dice el apóstol. El amor a Cristo es la mayor evidencia de que en realidad la gracia de Dios ha operado en nuestro corazón. Y mire lo que pasa en el corazón donde ha operado la gracia. Gracia sin amar la palabra, gracia y una vida de pecado, eso no es gracia, eso es desgracia, hermanos. Es desgracia vivir una vida de pecado y pensar que Dios está en mi corazón. Eso es una desgracia. La gracia produce todo lo contrario. Mire lo que producía la gracia de Dios en David, Salmo 19, 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Mire el pensamiento de un hombre cuya gracia había obrado en su vida. Una vida de pecado, no, hermanos, esa no es la gracia. Una vida sin guardar, llamar la palabra, no, esa no es gracia. Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo da su fruto, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y como la palabra nos enseña con tanta claridad, que las personas que dicen ser algo, pero su andar, su vida es inconsecuente, da evidencia que en realidad la gracia no ha obrado y que están siendo engañados por el pecado. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 19. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? ¿Se dan cuenta? ¿Se recogen manzanas de un naranjo? ¿Usted puede recoger paltas de un higo? Es imposible. Por eso es totalmente inconsecuente decir ser algo, pero el fruto es totalmente opuesto. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No importa cuánta profesión la gente pueda hacer, no importa cuántos estadios se llenen, no importa cuántas cosas la gente quiera hacer para llamar la atención. Todo aquel que en realidad no da el fruto consecuente con su profesión solamente está siendo parte de un engaño.
lamentablemente parte de un engaño. Santiago 4, versículo 4 lo deja muy claro. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mateo 7, 21, 23, de los más escalofriantes en cuanto a esta realidad. No todo el que me dice Señor, Señor. Una vez más, decir es una cosa. El vivir es algo diferente. El vivir es algo que solo es producto de la gracia de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Para qué nos capacitó la gracia? Para hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cómo nos capacitó para eso? Nos libertó del pecado que nos hacía estar de espaldas a Dios. Dice, muchos me dirán, oh hermanos, muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta cómo la realidad es totalmente diferente a lo que las personas piensan? Mucha gente está viviendo una algarabía, un momento parece de mucha felicidad. Muchas personas hicieron cuantas cosas por temas de Semana Santa, inclusive personas cristianas. Podía ver por redes sociales cómo había un culto que estaba lleno de jóvenes. Era un desorden, hermanos. Era un desorden y pensaban que con tener una cruz, con un paño rojo, que la cruz está vacía, está todo listo. Sin embargo, un día tendrán que enfrentar la muerte. Y ese día, tristemente, se darán cuenta que pusieron oído a fábulas, que pusieron oído solamente a cuentos de hombres, pero sin embargo al Evangelio cerraron su oído. Pero gracias le damos a Dios, que en su misericordia Él obró en nuestro corazón. Porque solamente aquellos que son los receptores de la gracia de Dios, ese cambio es una realidad. Porque, hermanos, quien es cristiano son personas a quien Dios le ha dado vida. Estaban muertos y ahora tienen vida. Es la evidencia, hermanos míos, de que en realidad podemos vivir para la gloria del Señor porque Él nos ha dado vida. Y eso es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 18, cuando dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, cuando dice que fuimos renacidos para una esperanza viva. ¿Quién fue el que nos hizo renacer? ¿Quién fue el que nos hizo venir a la vida? Y fue por su voluntad. Y el medio fue su palabra. Fue su palabra lo que nos trajo a la vida. Y al mismo tiempo, esa palabra que nos trajo a la vida, ese poder que obró en nosotros, es el mismo poder que nos guarda, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, cuando dice que somos guardados por el poder de Dios. Él es el que opera nueva vida y Él es el que nos guarda hasta el final de la carrera. Y es por eso también que el segundo capítulo de Juan, capítulo 2, como les decía, versículo 19, habla de que los verdaderos cristianos tienen un antes y un después de Cristo. Ellos aman algo muy diferente a lo que el mundo ama. Ellos se deleitan en algo muy diferente a lo que el mundo se deleita. Y al mismo tiempo ellos perseveran, ellos permanecen. Las personas que se entretienen en otras cosas en algún momento se irán, en algún momento se decepcionarán, pero sin embargo el verdadero cristiano permanece para siempre. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Segunda carta de Juan. Tiene un solo capítulo, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se da cuenta cómo en realidad un verdadero cristiano, un verdadero salvo, ama la palabra? Un verdadero salvo se deleita en Dios, en su palabra. Un verdadero salvo persevera y permanece hasta el fin. Si en algún momento se va, no es porque la salvación se pierde, es porque simplemente da evidencia de que nunca fue salvo. El irse y dejar el Evangelio es la mayor evidencia de que nunca fue uno de nosotros.
Por eso, hermanos míos, es de vital importancia que nosotros conozcamos la realidad de lo que es el cristiano y cuál es su relacionamiento con el pecado. El pecado ahora es su enemigo. El pecado es el con el que lucha continuamente. El pecado ya no es su amigo, no es el que abraza, no es su compañero de milicia. El pecado es su más férreo enemigo. Él no quiere pecar, él ama hacer la voluntad de Dios, pero sin embargo encuentra que aún ese pecado mora en él. Pero Dios nos ayude para que lo que hoy día hemos podido ver nos lleve a comprender que en Cristo estamos seguros, porque Él es el que lo garantiza, no nosotros. Estamos en su mano, somos sus ovejas y nadie las puede arrebatar de su mano. Y el apóstol Pablo remata esa afirmación en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadidos de esto, es como comienza ese versículo. Por lo tanto, hermanos míos, que el Dios de paz nos bendiga, nos guíe y podamos apreciar esta verdad que hoy nos ha permitido oír, y que esto deje en evidencia que la luz de Cristo, la gracia de nuestro Dios, es una realidad en nosotros. Verdadera santidad, verdadero fruto, ¿cierto? Eso es lo que la palabra del Señor nos decía, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, pongámonos en pie. Oh, Padre eterno, una vez más, Señor, estamos delante de ti. Señor, reconocemos que dependemos de usted. Por eso, una vez más, estamos en oración. Gracias te damos por este tiempo de tu palabra. Señor, sé que de alguna forma quizás fue un tiempo extenso, pero creo que era necesario. Creo que necesitamos comprender lo que la palabra enseña referente, Dios mío, a la salvación. Hemos sido salvados de nuestro pecado. Hemos sido salvados de las consecuencias del pecado. Ya no hay muerte eterna para nosotros. Ya no hay segunda muerte para los que hemos, Señor, participado de la primera resurrección. Somos bienaventurados porque tu gracia obró en nuestra vida. Gracias por el perdón total y absoluto de nuestros pecados, Señor. Gracias por habernos reconciliado con nuestro Padre. Gracias por habernos dado tu Espíritu Santo como sello, como garantía de nuestra herencia. Oh Señor, a ti solamente sea la gloria, solo a ti sea la honra. Y a nosotros, Señor, tu gracia que nos capacite aún más para vivir conforme a tu perfecta voluntad. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.